Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 53. La clase de la sesión 53 tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 12 minutos y en ella se tratan los siguientes temas. En esta clase se ven los elementos en los cuales está compuesto el ascensor, dividiéndolos entre los elementos del cuarto de máquinas y los elementos del hueco del ascensor, aunque también veremos los diferentes sistemas de mandos que van a tener los ascensores. Dentro de los elementos del cuarto de máquinas se ve con todo detalle en qué consiste o de qué se compone el cuadro de protección eléctrica. También veremos el limitador de velocidad y el paracaídas, en este caso, que aunque el paracaídas está fuera del cuarto de máquinas, está junto a la cabina, lo estudiamos en su conjunto para tener una idea mucho más clara de cómo funciona el sistema. El limitador de velocidad y el paracaídas funcionan conjuntamente, por eso los exponemos de forma conjunta. Dentro de este apartado de los elementos dentro del cuarto de máquinas también veremos con todo detalle el cuadro de maniobras y sabemos que hay ascensores que pueden tener cuarto de máquinas y ascensores que pueden no tener ese cuarto de máquinas y por lo tanto veremos el cuadro de maniobras de qué se compone en un caso o en otro. Seguiremos con los elementos de los ascensores y en este caso hablaremos del hueco del ascensor. Primero definiremos lo que es el hueco del ascensor y diremos qué características que debe de tener o qué características puede tener. Y luego entraremos a valorar cada uno de los elementos que se componen o que están dentro de este hueco. Veremos la cabina. La cabina pues la definiremos y veremos cuál es su composición y luego estudiaremos detenidamente cada parte de la cabina. Veremos el bastidor, veremos el camarín, qué es, en qué consiste, características, veremos el guardapiés, veremos las puertas de salida de la cabina, no de la puerta de salida, de la puerta de embarque, que será otra cosa que luego veremos en esta clase. Dentro de la puerta de salida, aparte de hablar de sus características y qué es y qué tipos de puertas podemos encontrarnos, veremos también la apertura de este tipo de puertas, la apertura manual en caso de rescate. La veremos con todo detalle en esta clase. Continuaremos con los elementos del ascensor que se encuentran dentro del hueco y en este caso seguiremos viendo pues, los contrapesos, viendo cuál es su función y sus características, las cadenas o cables de sustentación, función, características, tipos, veremos también el cableado eléctrico que también se encuentra dentro del hueco del ascensor, veremos las guías, cómo son, cuál es su función, los amortiguadores, tanto del contrapeso como de la cabina, y veremos también el final de recorrido o final de carrera, el sistema de seguridad que se encuentra dentro del hueco del ascensor. Una vez que hayamos visto todos los elementos, pasaríamos a ver los diferentes sistemas de mandos que tenemos. Tenemos los de maniobra normal, que son los que están en la cabina, los que manejamos el usuario que entra en un ascensor. También hay unos mandos de maniobra de inspección o mantenimiento, que están en un lugar determinado y se componen de unos elementos determinados, lo explicamos en la clase. Y también veremos las maniobras eléctricas de socorro, ¿vale? Lo explicamos con detalle, está en el cuadro de mandos, todo se explica en la clase con todo detalle. Después también en esta clase hablamos sobre la normativa de los ascensores. Hablamos sobre la normativa de los ascensores, en este caso lo denominan eléctricos. Hablamos de la normativa sobre los ascensores hidráulicos. Hablamos de lo que dice el Ministerio de Industria y Energía en su instrucción técnica complementaria. Y también vemos la norma específica sobre ascensores sin cuarto de máquinas. Una introducción de estas normas. También hacemos una introducción a los supuestos prácticos. La clase siguiente, la de la sesión 54, va a consistir en un supuesto práctico y en esta clase vamos a ver una introducción a dichos supuestos prácticos. Vamos a ver los diferentes tipos de exámenes que nos podemos encontrar, guiados, a desarrollar completos, teóricos, largos, cortos. Lo explicamos todo en esta clase y explicamos las claves que hay que tener en cuenta para poder responder a este tipo de exámenes, a cada uno de ellos. También vamos a valorar todas las situaciones posibles en las que nos podemos encontrar los bomberos ante un rescate en un ascensor. Veremos cuándo se activa el freno del grupo tractor, veremos cuándo se activa el paracaídas, veremos cuándo vamos a necesitar realizar maniobras de fuerza, veremos cuándo hay que realizar salvamento de politraumatizados, personas que se caen o personas que se atrapan, y veremos cuándo un ascensor puede estar influenciado directa o indirectamente por un incendio, en qué casos, y introduciremos cómo se debería de actuar, aunque eso lo expondremos
de forma desarrollada y clara en la clase de la sesión 54. Hablaremos de todas las situaciones de las que estamos hablando, pero entraremos en detalle desarrollando cada una de ellas la intervención de los bomberos. A continuación vamos a pasar a ver el fragmento de la sesión 53, el cual trata sobre la normativa de los ascensores sin cuarto de máquinas. Y bueno, hemos visto ascensores eléctricos y ascensores hidráulicos, y nos queda una anotación y veremos cuándo se actualiza la misma. Y esta va a ser los ascensores sin cuarto de máquinas. Los ascensores sin cuarto de máquinas es un ascensor, como ya hemos visto, un tanto peculiar en el cual no podemos acceder directamente al grupo tractor. En este caso, pues esto requiere una ampliación o un reglamento que prevea este tipo de situaciones y que complemente a los reglamentos anteriores sistemas que permitan poder maniobrar con el grupo tractor desde, en este caso, un cuadro de mandos. ¿Cuándo se normalizó y se permitió realizar este tipo de ascensores? Pues en España, a partir de la resolución del 3 de abril de 1997, la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial autorizó la instalación de ascensores sin cuartos de máquinas. Esta resolución, esta normativa, la cual permitía crear con una serie de condiciones los ascensores sin cuartos de máquinas, la desarrolló o la impulsó la empresa Cone Elevadores, ¿vale? Sociedad Anónima, la cual pues solicitó dicho reglamento para poder instalar los ascensores sin cuarto de máquinas, ¿vale? Tendría que haber hecho esta empresa un estudio previo de la adaptación del hecho de no poder acceder al cuarto de máquinas, cómo podemos realizar esas tareas de una manera segura y de una manera completamente autónoma a cualquier fallo eléctrico de la red general o a cualquier circunstancia que pudiera suceder, ¿vale? Fue la empresa esta la que propulsó y la que promovió el que se pudieran instalar ascensores sin cuarto de máquina. Previamente, por supuesto, tuvo que hacer un estudio y tuvo que cumplimentar o justificar todos los elementos, todos los sistemas de seguridad en caso de emergencias que pudieran suceder.